Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Mucho antes de que existieran naciones o imperios, antes del hebreo, el griego o el latín, antes de que la torre de Babel se elevara hacia el cielo, solo había un hombre, un jardín y un solo idioma. Las primeras palabras pronunciadas en la tierra no fueron moldeadas por la cultura ni por la invención. Fueron respiradas a la existencia por el mismo Dios. El idioma de Adán no fue aprendido, fue entregado. Un regalo divino. Una conexión sagrada entre el Creador y la creación. La Biblia nos dice que Adán nombró a los animales, recibió mandamientos de Dios e incluso nombró a su esposa todo mediante el lenguaje. Pero, ¿cuál era ese idioma? En este episodio, te llevaremos en un viaje de regreso al principio. Exploraremos lo que dicen las tradiciones antiguas judías, cristianas e islámicas sobre la lengua original. Examinaremos los patrones en el Génesis, el significado de los nombres, el misterio de Babel y la asombrosa posibilidad de que Adán hablara un idioma que vino directamente del cielo. Y a través de todo esto, descubriremos cómo este misterio nos señala no solo hacia el pasado, sino hacia Jesucristo, la palabra viva que restaura lo que fue perdido. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En toda la tierra se hablaba un mismo idioma y se usaban las mismas palabras. Esta es la historia de ese idioma, la primera voz de la humanidad y de cómo Dios aún sigue hablando hoy. Empecemos en el mismo momento en que la vida fue soplada en la humanidad. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Este versículo no es solo poético, es profundo. A diferencia de cualquier otra criatura, Adán fue formado por las propias manos de Dios y animado por su propio aliento. Ese aliento ruach en hebreo significa más que aire. Carga el peso de espíritu, vida y, según algunos estudiosos, incluso el lenguaje. Cuando Dios sopló en Adán, no solo le dio oxígeno, le dio conciencia, identidad y la capacidad de hablar, nombrar y conocer. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa ser hecho a imagen de Dios? Significa que reflejamos lo divino de maneras que ningún animal podría jamás. Razonamos, creamos y lo más importante, nos comunicamos. El lenguaje no es solo un rasgo humano, es una huella divina. Y la primera evidencia de la capacidad lingüística de Adán aparece de inmediato. Génesis, capítulo 2, versículos 19 al 20. Dios el Señor formó, pues, de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Haz una pausa y piensa en eso. Dios no nombró a los animales, Adán lo hizo. Esto no fue solo una tarea, fue una prueba. Mostró la capacidad de Adán para categorizar, articular y asignar significado a través de palabras habladas. Era el pensamiento abstracto en acción. El lenguaje no trata solamente de sonidos, sino de símbolos, intención y comprensión. El acto de Adán de nombrar a los animales también revela que su lenguaje no era primitivo. Estaba completamente desarrollado desde el principio. No gruñía como un cavernícola ni desarrollaba el habla a lo largo de generaciones. Fue formado con el lenguaje ya incrustado en su naturaleza. Esto plantea una gran pregunta. Si Adán fue creado con el don del habla, ¿qué idioma hablaba? Si Adán fue creado con el lenguaje ya formado dentro de él,
podría haber sido ese lenguaje el hebreo. Durante siglos, tanto las tradiciones judías como las cristianas se han inclinado firmemente hacia esa conclusión. Esta creencia no es nueva, es antigua, y está arraigada tanto en argumentos lingüísticos como teológicos. Comencemos con los sabios judíos. En el Midrash Rabbah, una colección fundamental de interpretaciones rabínicas de las Escrituras, el hebreo es llamado Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Se creía que este era el idioma no solo de Adán, sino de la misma creación. El Talmud Sanedrín 38, sección B, respalda esta idea, sugiriendo que Adán, Eva e incluso la serpiente hablaban hebreo. La lógica, el texto del Génesis contiene juegos de palabras que solo tienen sentido en hebreo. Veamos algunos de estos fascinantes ejemplos. Génesis, capítulo 2, versículo 23, será llamada varona, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Aquí, Adán nombra a la mujer Isha porque vino de Ish. Ese juego de palabras, esa conexión etimológica solo funciona en hebreo. En cualquier otro idioma se pierde. De manera similar, Génesis, capítulo 3, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, Javá, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes, Jai. Nuevamente la palabra hebrea para vida es Jai, y el nombre Eva, Javá, está directamente relacionado. Estas son pistas lingüísticas incrustadas en el texto hebreo que apuntan a la posibilidad de que los primeros humanos hablaran en hebreo. Pero hay más. Los nombres de lugares en el Génesis también apoyan. Tomemos Edén. Aunque su raíz exacta es debatida, algunos estudiosos la asocian con la palabra hebrea Eden, que significa deleite o placer, de ahí Gan Eden. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. El jardín del deleite. Consideremos los 4 ríos que fluyen desde Edén en Génesis capítulo 2, Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Algunos de estos nombres, en especial Pisón y Gijón, se cree que tienen raíces lingüísticas semíticas. Y luego está el argumento teológico más profundo. Si el hebreo fue el idioma de la Torá, si fue el idioma en el que Dios dio su ley a Moisés, entonces quizá también fue el idioma en el que Dios habló por primera vez con Adán. Después de todo, el mismo Dios que dijo, sea la luz, pudo haber usado el hebreo no solo para formar el mundo, sino para formar las palabras. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Si la creación fue hablada a la existencia, y el idioma del relato bíblico es hebreo, entonces no es descabellado preguntarse si ese mismo idioma fue la lengua original de la humanidad. En la iglesia primitiva, teólogos como Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, también creían que el hebreo era el idioma del paraíso. Él lo llamó el idioma de Dios y la fuente de todos los idiomas. Pero esto plantea más preguntas. Si Adán hablaba hebreo, ¿qué sucedió con ese idioma? ¿Sobrevivió el hebreo a través de las generaciones desde Adán hasta Noé? ¿Desde Noé hasta Abraham? ¿Pudo esta antigua lengua sagrada haber perdurado hasta la época de Moisés y la redacción de la... ¿O podría ser que el hebreo, tal como lo conocemos hoy, sea un desarrollo posterior, un descendiente de aquel idioma original, refinado y moldeado con el tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero la evidencia lingüística, literaria y espiritual encontrada en la estructura del Génesis hace del hebreo un candidato convincente. Aún así,
El hebreo no es la única teoría. En la siguiente sección exploraremos una idea aún más misteriosa. ¿Qué pasaría si Adán no hablara ningún idioma terrenal, sino un lenguaje divino y celestial, ahora perdido para nosotros? Y si el lenguaje de Adán no fuera terrenal en absoluto, ni hebreo, ni arameo, ni ningún dialecto humano conocido, y si el primer idioma hablado hubiera sido un lenguaje divino, celestial mucho más sagrado, de lo que hoy siquiera podemos pronunciar. Muchos sabios, místicos y teólogos antiguos creían exactamente eso. Ellos proponen que Adán hablaba un idioma perfecto, una lengua no aprendida, sino infundida, entregada por Dios como una herencia espiritual, no cultural. No era un lenguaje atado a la geografía ni a una nación. Era el idioma puro del cielo, el mismo lenguaje hablado por los ángeles, y quizás incluso usado por Dios mismo en el acto de la Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Aquí, el apóstol Pablo distingue entre dos tipos de lenguaje, las lenguas humanas y las lenguas angélicas. Esto implica que los seres celestiales tienen su propio idioma, un dialecto espiritual diferente a cualquier cosa en la tierra. Podría ser que Adán, creado por Dios y puesto directamente en su presencia, conociera instintivamente o fuera enseñado en esta lengua celestial. Hay más. Salmos, capítulo 19, versículos 2 al 3. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Estos versículos poéticos describen una especie de lenguaje silencioso uno que trasciende el sonido. Es un habla cósmica, revelada a través de la creación misma, un lenguaje sin volumen ni dialecto, pero lleno de conocimiento divino. Esto se alinea estrechamente con las tradiciones místicas judías. En textos como el Sefer Yetzirah, uno de los libros más antiguos del misticismo judío, el lenguaje no es solo una herramienta, es una fuerza creativa. Las letras mismas del alfabeto hebreo Aleph, Bet, Gimel y así sucesivamente no son descritas simplemente como letras, sino como bloques fundamentales del universo. Según esta visión, Dios no solo habló la creación a la existencia, usó la vibración de letras sagradas, cada una llena de poder para moldear la realidad. Génesis, capítulo 1. Y dijo Dios. Esta frase repetida sugiere que él habla la declaración divina, fue el medio a través del cual todo fue hecho. Si la voz de Dios tiene ese poder, entonces ¿qué tipo de lenguaje era ese? No era simplemente un idioma cualquiera, era una fuerza creativa, celestial. Algunos místicos judíos creían que Adán heredó este lenguaje directamente de Dios, un habla sagrada compuesta de sonido puro, resonancia divina, intención santa, quizás incluso el mismo idioma usado en el cielo. Según esta visión, las palabras no eran arbitrarias, eran verdades vivas, resonando con las mismas frecuencias que sostienen la creación. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Este concepto va más allá de la lingüística, toca la misma estructura de la realidad espiritual. ¿Pudo Adán haber comunicado no solo con palabras, sino con vibración, intención y esencia de... Pudo haber hablado con ángeles, con animales, o incluso con el mismo Dios en una lengua que no necesitaba traducción porque llevaba la verdad en su esencia. Si fue así, ese lenguaje tal vez ahora esté perdido para los oídos humanos, pero sus ecos permanecen en momentos de oración, adoración y profecía, cuando los creyentes dicen que
sienten la voz de Dios, incluso cuando no se pronuncian palabras. Esta teoría nos recuerda una verdad poderosa. El lenguaje del Edén quizá no fue solo para la comunicación, tal vez fue para la comunión. Un puente sagrado entre Dios y el hombre, ahora roto en Babel, pero anhelado desde entonces. En la siguiente sección exploraremos cómo se rompió ese puente, cuando un solo idioma se convirtió en muchos, y lo que eso significa para la lengua que una vez habló. Génesis capítulo 1, versículo 1. En toda la tierra se hablaba un mismo idioma y se usaban las mismas palabras. Este versículo nos da una pista vital. En un momento de la historia humana después del diluvio, el mundo entero seguía unido, no solo por linaje, sino también por lenguaje. Imagina eso. Todos los descendientes de Noé, esparcidos por el mundo que crecía después del diluvio, aún hablaban la misma lengua. No había dialectos. No existían barreras culturales de idioma. La comunicación era perfecta. Esto significa que el idioma transmitido por Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet era el mismo idioma de sus antepasados, posiblemente incluso el mismo que usó Adán. Pero algo cambió. Génesis capítulo 1, versículo 4. Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo y hagamos. No fue un proyecto arquitectónico, fue una rebelión. Una declaración de gloria propia. La humanidad, unida por un solo lenguaje, también estaba unida en orgullo, y usaron esa unidad no para buscar a Dios, sino para elevarse por encima de Él. Entonces vino el juicio. Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7. Y dijo el Señor: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Descendamos, pues, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En ese solo momento el orden divino de la comunicación humana fue roto. De repente los vecinos ya no se entendían. Hermanos hablaban lenguas extranjeras. Los constructores dejaron caer sus herramientas, no por confusión sino por caos. El proyecto fue abandonado y el pueblo fue dispersado no solo físicamente sino lingüísticamente. Capítulo 11, versículo 9. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Este momento en la historia es más que un relato, es un evento sísmico en la narrativa bíblica. Explica el nacimiento de las naciones, la diversidad de los idiomas y la fragmentación de la unidad humana. Pero también plantea una pregunta crucial. ¿Fue el idioma que Dios confundió en Babel el mismo idioma que Adán habló en el Edén? Algunos dicen que sí. Si trazamos las genealogías desde Adán hasta Noé y de Noé hasta los constructores de Babel, hay una cadena humana ininterrumpida. No es descabellado pensar que el idioma original perduró a través de la línea justa, especialmente por medio de Set, Enoch, Noé y luego Sem, de quien proviene el término semita. Si eso es cierto, entonces el idioma antes de Babel fue el último eco del habla del Edén, la última generación en hablar la lengua original. De acuerdo. Muchos estudiosos sugieren que para el tiempo de Babel, el idioma, aunque era uno solo, ya había evolucionado. Es posible que haya cambiado de forma natural con el tiempo, adaptándose a nuevos contextos y culturas después del diluvio, de manera similar a como el latín eventualmente dio origen al español, al francés y al italiano. Tal vez el lenguaje de Adán se había desplazado sutilmente desde su origen divino. Algunos incluso proponen que Dios restauró temporalmente el lenguaje sagrado para propósitos específicos como la entrega de la ley Moisés, pero que ya se había alejado mucho de su forma edénica en el uso diario de los seres humanos. De cualquier forma, el evento de Babel marca un punto de inflexión decisivo. Hasta ese momento, existía la posibilidad de una continuidad lingüística con el Edén. Después de ese momento, toda certeza se pierde. Lo que sí sabemos es que la confusión de lenguas no fue algo aleatorio, fue divino. Un juicio, sí, pero también una misericordia. Unidos en rebelión, la humanidad podría haberse destruido a sí misma. Entonces Dios intervino, pero de esa confusión Dios también preparó el camino para la restauración. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Podría ser esta una promesa profética,
que un día las lenguas dispersas serían reunidas en unidad, que el lenguaje del Edén o algo semejante podría regresar. En la siguiente parte, exploraremos cómo diferentes religiones y antiguos eruditos intentaron rastrear ese idioma original y lo que creían sobre. Continuamos nuestra búsqueda del idioma que habló Adán. Encontramos un fascinante hilo común entre las grandes religiones monoteístas del mundo. La creencia de que el lenguaje de Adán no era meramente funcional, era sagrado. Veamos qué decían las tradiciones judía, cristiana e islámica más antiguas. Número 1. La tradición judía. En el judaísmo antiguo, la creencia de que el hebreo era el idioma original está profundamente arraigada. No se trata solo de una preferencia cultural, es una postura teológica. El Talmud Sanedrín 38, sección B, registra que Adán hablaba hebreo. Una de las razones es etimológica. Los juegos de palabras hebreos en el libro de Génesis solo tienen sentido si el hebreo era el idioma que se hablaba. Por ejemplo, el nombre Edem está vinculado a Adamá. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Edmihá, que significa tierra o suelo de donde fue formado. El nombre Eva, Javá, está conectado con Jaivida, el nombre Caín. Caín se relaciona con el verbo hebreo quana, adquirir. Estas relaciones lingüísticas sugieren a los sabios rabínicos que el hebreo no era solo el idioma del texto, sino el idioma de los acontecimientos mismos. Además, las tradiciones judías místicas como la Kabbalah sostienen que el alfabeto hebreo no fue creado por el hombre, sino que fue diseñado divinamente. En obras como el Sefer Yetzirah, libro de la creación, se dice que cada letra posee poder creativo utilizado por Dios para formar el universo. Según esta visión, el hebreo no era solo un idioma hablado, era una tecnología espiritual, el medio a través del cual la creación respondía a su creador. Número 2. El pensamiento cristiano. Los primeros padres de la Iglesia continuaron con esta creencia. Agustín de Hipona, en sus escritos, se refirió al hebreo como el idioma de los patriarcas y el habla original de la humanidad. Él creía que era el idioma del paraíso, preservado a través de la línea de Noé. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, también consideraba el hebreo como sagrado. Aprendió hebreo para comprender mejor el Antiguo Testamento, creyendo que era la madre de todos los idiomas, transmitido desde el Edén. Esta creencia dio forma a gran parte de la erudición cristiana temprana. Incluso durante la Reforma, Martín Lutero consideró al hebreo como uno de los 3 idiomas sagrados, junto con el griego y el latín, llamándolo el idioma del pacto de Dios. Para estos pensadores cristianos, el hebreo no era solo antiguo, era divinamente designado. Era el idioma de Adán, la lengua de los profetas y el fundamento de la revelación divina. Número 3. La tradición islámica. En el Islam, el Corán no indica explícitamente qué idioma hablaba Adán. Sin embargo, se describe a Adán como alguien que fue enseñado directamente por Alá. Sura al-Baqarah, capítulo 2, versículo 31. Y enseñó a Adán los nombres todos ellos,
Este versículo es fascinante. Dios le enseña a Adán los nombres, lo cual es un eco directo de Génesis capítulo 2, versículo 19, donde Adán nombra a los animales. Aunque el texto no menciona un idioma específico, resalta la habilidad única de Adán para nombrar, entender y razonar, dones enraizados en la instrucción divina. Muchos eruditos islámicos han especulado que el primer idioma fue o bien un idioma divino y perfecto enseñado por Alá, ahora perdido, para la humanidad, o una forma primitiva del árabe, el idioma del Corán, y considerado por algunos como la lengua sagrada preservada. En las tradiciones sufíes existe un misticismo aún más profundo en torno al lenguaje. Algunos sufíes enseñan que Adán hablaba un idioma puro y espiritual, no el árabe tal como lo conocemos, sino un habla trascendente, llena de luz y significado divino, entendida no solo por los seres humanos, sino por los ángeles y toda la creación. Un dicho sufí declara: el lenguaje del alma no tiene letras, y la voz del espíritu no tiene sonido. Desde esta perspectiva, el idioma de Adán no se trataba simplemente de comunicación, se trataba de conexión con lo divino. Número 4. Idea compartida entre todas las tradiciones. Lo sorprendente no es cuánto difieren estas tradiciones, sino cuánto coinciden en una idea clave. El idioma de Adán no era ordinario, era sagrado. No fue inventado, fue revelado. Ya fuera hebreo, una protolengua divina, árabe en su forma más pura, o un habla espiritual ahora perdida para nosotros, las tres religiones coinciden en lo esencial. El lenguaje comenzó con Dios, y la primera lengua humana fue un regalo, no un logro humano. Esta creencia ha impulsado siglos de estudio lingüístico, reflexión teológica y exploración mística, y sigue influyendo en cómo entendemos la revelación, las escrituras y el acto mismo de hablar con Dios mediante la oración. En la siguiente sección, profundizaremos en la evidencia de nombres y juegos de palabras encontrados en Génesis, y cómo podrían ayudarnos a rastrear las huellas de la lengua del Edén. Uno de los argumentos más convincentes a favor del hebreo como el idioma original, o al menos su descendiente más cercano, proviene de los ricos juegos de palabras que se encuentran en los primeros capítulos del Génesis. No se trata de simples coincidencias, son conexiones lingüísticas cuidadosamente construidas e incrustadas en el texto bíblico, y parecen tener un peso teológico, literario e histórico. Veamos más de cerca. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. En hebreo, Eva dais. Kaniti ish it way echt, kaniet yesh at yahu. La palabra kaniti, kanitai, significa he adquirido, y está directamente relacionada con el nombre Caín, Caín, Cayen. Este es un juego de palabras lingüístico, un nombre construido a partir de una raíz verbal hebrea. La implicación: esta conexión solo funciona si el hebreo es el idioma que se habla en la escena. En cualquier traducción griego, latín, inglés, este juego poético se pierde. Génesis capítulo 5, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. El nombre Noé, Noach, Noj, está relacionado con el verbo hebreo najam, Noch, am, que significa consolar o traer alivio. Nuevamente la conexión es sutil, poética y profundamente incrustada en el hebreo. El texto se esfuerza por justificar el nombre a través de su significado, un estilo que se encuentra en toda la... Este patrón de nombres continúa. Adán, Edam, de Adama, Edema, que significa tierra. Eva, Chavo, Abatajava, Deishai, Chai, que significa vida. Set, Shot, relacionado con Shat, Shot, designado o colocado. Génesis capítulo 4, versículo 25. Estos nombres no son solo identificadores, son mini sermones que vinculan identidad, destino y teología, y todos ellos solo tienen sentido en hebreo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Algunos estudiosos creen que este patrón sugiere fuertemente que el hebreo no era solo el idioma del autor, era el idioma de las personas descritas. Argumentan que este tipo de nombramiento consistente y con significado no puede ser accidental, refleja una estructura lingüística auténtica y profunda, posiblemente que se remonta hasta el mismo. Si es así, significaría
que el idioma original, dado divinamente, sobrevivió durante muchas generaciones transmitidas, oralmente desde Adán hasta Noé, y de Noé a sus descendientes, hasta llegar a Abraham y Moisés. Significaría que la misma estructura de la Torá conserva ecos del habla del Edén. Pero hay otra perspectiva. Muchos eruditos bíblicos modernos creen que los significados de estos nombres reflejan la intención teológica de autores hebreos posteriores, en particular Moisés o los escribas que preservaron. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Y editaron el texto durante el tiempo de la monarquía o del exilio. Desde esta visión, los juegos de palabras en hebreo no son necesariamente evidencia del idioma que hablaba Adán, sino más bien la obra literaria de los autores bíblicos que escribieron siglos más. En otras palabras, Adán y Eva pudieron haber hablado un idioma completamente diferente, pero los autores hebreos eligieron reformular sus historias de manera que usaran su propio idioma para resaltar el propósito y significado divinos. Sería como traducir una leyenda china antigua al inglés y alinear creativamente los nombres con palabras en inglés para transmitir un mensaje, aunque el idioma original no fuera el inglés. A pesar del debate, lo que es innegable es que este patrón de significado lingüístico incrustado en los nombres se repite constantemente a lo largo de las narraciones iniciales del Génesis en genealogías, pactos y encuentros divinos. No se detiene con Adán y Noé. Abraham se convierte en Abraham, padre de muchas naciones. Sarai se convierte en Sara, princesa. Jacob se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Esto refuerza un tema clave en la Biblia. Los nombres no son aleatorios, son reveladores, y esa revelación está estrechamente ligada al idioma en el que fue escrita. Ya sea que uno crea que los juegos de palabras reflejan la lengua original, o simplemente el idioma del autor inspirado, una cosa es clara: el texto del Génesis es profundamente consciente del lenguaje, teje significado, sonido y teología en cada nombre y nos invita a mirar más allá de la superficie. En la siguiente sección plantearemos una pregunta poderosa: si el idioma de Adán realmente fue divino, hebreo u otro, ¿qué pasó con él? ¿Se perdió? ¿O podría seguir con nosotros oculto a plena vida? Hemos recorrido las escrituras, la tradición y las pistas lingüísticas. Ahora llega una pregunta crítica, una que toca tanto la historia como el misterio. ¿El idioma que Adán hablaba en el Edén se perdió por completo? ¿O se ha transformado, oculto, dentro de las lenguas que hablamos hoy? Esta pregunta ha fascinado a eruditos, teólogos, lingüistas y místicos durante siglos. Las teorías abundan, y la respuesta puede depender de cómo entendamos el lenguaje en sí, no solo como una herramienta, sino como un regalo, una revelación de Dios. Algunos creen que el idioma original, ya fuera divino, hebreo u otro, no desapareció, sino que evolucionó a medida que la humanidad se multiplicó y se esparció por la tierra. Génesis capítulo 10. Los patrones del habla naturalmente cambiaron. La pronunciación varía. Los significados se transforman. Se crean nuevas palabras para describir entornos y tecnologías nuevas. Con el tiempo, estos cambios se convirtieron en idiomas plenamente desarrollados: hebreo, arameo, acadio, sumerio, cananeo y otros. Si esto es cierto, entonces tal vez el idioma que habló Adán no murió. Se transformó, preservado en fragmentos, raíces y ritmos esparcidos por las lenguas del mundo. Es como un río sagrado que se dividió en muchos arroyos, pero que aún lleva rastros de la fuente original. Fuera del ámbito teológico,
Los lingüistas han debatido durante mucho tiempo si todos los idiomas humanos provienen de un ancestro común. A este idioma teórico a menudo se le llama proto-humano o proto-mundial. Es la idea de que, así como todos los seres humanos descienden de un punto de origen genético, todos los idiomas podrían descender de una única lengua madre antigua, el primer lenguaje humano. ¿El problema? No existen registros escritos de ese idioma, no hay alfabeto, no hay diccionario, solo patrones lingüísticos y reconstrucciones especulativas, pero algunos ven esta teoría como una confirmación científica de una verdad bíblica. Génesis, capítulo 11, versículo 1. En toda la tierra se hablaba un mismo idioma y se usaban las mismas palabras. Los lingüistas tal vez no lo llamen edénico ni divino, pero la idea de un origen único refleja la afirmación bíblica. Entonces, ¿podría ser el protomundial lo que Adán hablaba? ¿O un eco lejano de ello? Otros argumentan que el idioma original de Adán se perdió por completo en la Torre de Babel. Cuando Dios confundió las lenguas de la humanidad, Génesis capítulo 11, versículo 7, tal vez borró la lengua del Edén como un acto de juicio, cortando el acceso directo del ser humano al habla divina. Desde esta perspectiva, el lenguaje se fragmentó y con él la capacidad humana de entender perfectamente a Dios o a los demás. Es un pensamiento que conmueve. La mayor pérdida en Babel tal vez no fue el vocabulario, sino la intimidad. Una fractura en la manera en que nos relacionamos con el cielo y entre nosotros. Y sin embargo, aunque se haya perdido el idioma del Edén, no se perdió el mensaje del Edén. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo introduce una verdad profunda. En griego, la palabra para verbo es logos, que significa razón, orden, palabra o expresión divina. Jesús es llamado el Verbo, el logos hecho carne. Juan, capítulo 1, versículo 14. En él, la voz de Dios tomó forma humana. Si el lenguaje fue un puente entre Dios y Adán, entonces Jesús es el puente restaurado. A través de él, no solo recuperamos el significado, recuperamos la relación. No necesitamos hablar hebreo, griego, ni el idioma perdido del Edén para entender el corazón de Dios. Porque el Verbo mismo descendió y nos habló directamente. Entonces, ¿está perdido o transformado el idioma de Adán? Tal vez ambas cosas. Tal vez ya no exista en gramática o pronunciación, pero vive en cada momento en que elegimos la verdad, hablamos con amor o invocamos el nombre del Señor. Y tal vez, solo tal vez, ese lenguaje divino se esté restaurando, una palabra de fe a la vez. Así que, después de todo lo que hemos explorado, ¿qué idioma hablaba Adán? Era hebreo, lleno de poesía sagrada y juegos de palabras divinos. Era un idioma celestial, ya no hablado por los hombres, pero aún comprendido por los ángeles. O era una protolengua divina, perdida en Babel, esparcida por las naciones, oculta en las raíces de cada idioma. La verdad es que tal vez nunca lo sepamos con certeza, y quizá eso está bien, porque la verdad más profunda es esta. La palabra de Dios no es solo un idioma, es una persona. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesucristo es la palabra viva. Él no es una traducción, no es un dialecto, es revelación. Es el puente entre el cielo y la tierra, entre el Edén y la eternidad, entre un Dios santo y una humanidad caída. En Babel, el orgullo de la humanidad llevó a la división. Una sola voz se convirtió en muchas. Pero en Pentecostés ocurrió algo milagroso. Hechos capítulo 2, versículo 6. Cada uno les oía hablar en su propio idioma. El Espíritu Santo descendió, y personas de todas las naciones bajo el cielo oyeron el Evangelio en su lengua materna. Lo que fue dividido en Babel fue unido por el Espíritu. Esto no se trató solo de comunicación, fue reconciliación. A través de Cristo la confusión se revierte. La barrera se rompe. Dios vuelve a hablar, no desde la cima de una montaña, no en acertijos, sino por medio del Hijo, por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Y eso nos lleva a ti. No necesitas hablar hebreo ni griego para oír a Dios. No necesitas recuperar el idioma de Adán para entender su mensaje, porque en cada página de las Escrituras, en cada susurro del Espíritu, en cada acto de amor y verdad, Dios sigue hablando. Desde el Edén, donde caminó con Adán, hasta el Sinaí, donde tronó desde la montaña, hasta Belén, donde el Verbo se hizo un bebé.
hasta el Calvario, donde el Verbo colgó en una cruz, hasta hoy, donde su Espíritu aún habla en tu corazón, el lenguaje de Dios está vivo, y Él te está llamando. Así que, la verdadera pregunta no es, ¿qué idioma hablaba Adán? La verdadera pregunta es, ¿estás escuchando ahora? Si este recorrido abrió tus ojos o despertó algo en tu espíritu, no te lo guardes. Suscríbete para más estudios bíblicos profundos, basados en la Escritura, la historia y el discernimiento espiritual. Deja un comentario, ¿qué idioma crees que hablaba Adán en el Edén y por qué? Y comparte esto con alguien que ame explorar los misterios de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga, que su palabra te guíe y que su voz nunca esté lejos de tu corazón. Shalom.